Hubo un loco de este deporte que dijo, le preguntaron, una tertulia, y dijeron, oye, ¿qué te parece Guedes? Y dije, el comandante es mejor que él. Ahora al final ya está todo el mundo en ese lado. El comandante Morales, El comandante futbolista Morales del Levante, es bastante mejor que él. En goles, en rendimiento, en driblar, en todo. A mí, ¿qué me estás diciendo de Guedes? Lo que no pueden jugar juntos Guedes, Kagin, Cherisev, no pueden jugar todos juntos. Escúcheme, pero es que usted está hablando del mejor jugador de la historia de otro club. O sea, no está, aunque corra con Chepa, es que usted lo está comparando con el mejor jugador de la historia de otro club. Lo vuelvo a decir yo, con el mejor jugador de la historia de otro club. Eso simplemente es rendimiento. Mira los goles que mete cada uno cada año, mira los goles que aporta cada uno cada año, mira el rendimiento defensivo que aporta cada uno cada año y te saldrá, no hace falta decir nada más. No hace falta nada más, el rendimiento. ¿Alguien se suma a esta? Es una afirmación rompedora, que no digo que desde la estadística no se pueda mantener, ¿eh? ¿Tú crees, Linares? Yo no me descabalgo de la afirmación de Miki. Yo probablemente creo que tiene base esa afirmación, ¿vale? Guedes ha tenido picos de rendimiento muy elevados, pero ojo con Morales, ¿no? Ojo con Morales. Yo no y ahora calibra las 4 temporadas de... No afirmo de forma temporadas. Taxativa que la afirmación de Miki sea un sacrilegio. Luismi es entrenador. ¿Tú preferirías en tu equipo estos 4 años? Luismi. ¿Crees que Morales es mejor que Guedes? Yo a día de hoy, rendimiento inmediato, firmo totalmente antes a Morales que a Guedes. Porque el rendimiento está ahí, los datos están ahí y lo ves, que es un jugador que te aporta además en muchísimas posiciones. Te puede jugar de media punta, de delantero, de extremo derecho, de extremo izquierdo.